Y te iba a preguntar, digamos, porque ahí en Formosa creo que pasó, muy cerca ahí del Chaco, de esta cantidad de gente que estuvo varada durante casi toda la cuarentena, que ahora sí salió la orden judicial, para que puedan volver a su hogar, digamos, esas cosas, digamos, que uno lo entiende, o como pasó también en Santiago del Estero, entiendo, con una nenita que el padre, por no tener un permiso, tuvo que llevarla 5 kilómetros a UPA, para un tratamiento oncológico. Digo, esas cuestiones, Sí, digo, realmente, mira, lo de Formosa, te digo, todavía no entró toda la gente. ¿Sabes por qué? Porque dicen que de la provincia que no tienen porque además de poder entrar después de 8 meses, mira la cuarentenaza que se mandaron, los mandan a un centro de cuarentena otra vez cuando entran. Y como no tienen los espacios suficientes para que esta pobre gente haga la cuarentena, todavía no termina de entrar a su provincia. Entraron creo que 5.000 y algo y quedan como 3.000. claro. Es una cosa de loco realmente. Aparte, yo escuché ayer digamos, el, el descargo que hace el gobernador y da vergüenza, realmente vergüenza ajena, porque no sé dónde está el ser humano para toda esta gente. Pero Formosa ya tiene su historia muy triste en cuanto a miseria, en cuanto a pobreza, en cuanto a ausencia del gobierno y peor todavía, no solo ausencia, sino presencia, pero mala vida, muy, muy, muy eh, frustrante para los seres humanos que habitan ese territorio. Yo Mm. conozco bastante de Formosa de las épocas que yo estudiaba y no, que estaba trabajando en el norte y no ha cambiado mucho, al contrario, porque esta persona lleva creo que 30, 28, 30 años en el gobierno. Claro. Yo me acuerdo que en la época que nosotros estábamos trabajando Sausalito, toda esa zona que teníamos que cruzar el río y estábamos en Formosa, las historias que nos contaban los políticos que les retenían los documentos a las personas para tenerlos, diríamos, en el puño, para hacer de ellos lo que querían. Y nosotros ahí frente a la Laguna Yema, que está frente a Sausalito, está como a 400 kilómetros de Formosa, así que imagínate un dominio absoluto. Claro. Y yo lo que siempre, a mí, perdón por la expresión, me llama poderosamente la atención y me duele el alma, es, no sé, una especie de resignación, de pasividad de toda esa población. Es como que están como resignados a ese tutelaje ya macabro, porque no se puede decir de otra manera. Y sigue yo creo que deben seguir los mismos signos políticos de siempre ahí, así que, y bueno, y por otro lado, en Santiago del Estero también están históricamente los Zamora. Estaban los viejos, ahora deben ser los hijos, los sobrinos, también Zamora. Claro. Así que siempre la misma línea de aballazamiento de las libertades, que da vergüenza pensar ese papá con esa nenita llorando en brazos, te parte el alma realmente y vos decís, ¿dónde está el ser humano para toda esta sarta de políticos? Porque yo creo que en este momento estamos muy, muy dominados por una clase política muy perversa, muy, muy perversa. Teresita, Así que nada, vos hablás desde un lugar, bueno, trabajaste muchos años en el Impenetrable, en Chaco, así que hablás desde un lugar de la pobreza, de haber estado dentro. Digo, no te la contaron a vos, no claro. es que lo leíste en los diarios. No, 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 yo la pisé, la palpé, la acaricié, estuve presente, mira, desde el nacimiento en un rancho, una persona, una madre sostenida por un tiento de cuero para poder hacer el esfuerzo para parir a su bebé y que su bebé cayera hasta que nosotros, yo fui por lo menos para atender los partos, caían directamente sobre una arpillera, sobre un trapo sucio, de cabeza al piso, al suelo, que le hacían una especie de hoyo para que apoyara su cabecita. Y resulta que después hubo un estudio por un personaje muy querido en la zona, que era el doctor Guillermo Soria, que ahora creo que está fallecido, que hizo un estudio de la cantidad
de niños epilépticos, personas epilépticas que decían, no sé si llegaron a alguna construcción porque yo me perdí en la mitad del camino del estudio ese, eh, que es muy probable que haya sido la forma del nacimiento de esos bebés, hasta que después, bueno, nosotros introdujimos, respetando la idiosincrasia de esas personas, tener un elemento preparado en la mano el tiempo que fuera necesario para que ese bebé no cayera al piso, ¿viste? Al suelo. Es decir, que yo te puedo asegurar de que la, la pobreza, la miseria, el abandono de toda esa población, la viví en carne propia y te digo, a mí me costó un año de recuperación de una depresión que hizo el impacto, te imaginas, yo nenita de ciudad, se podría decir, por más que haya nacido en Villa Elisa, que es una pequeñísima ciudad, pero fui a parar a Buenos Aires, y de ahí me traslado a trabajar directamente allá. No podía creer, no entraba en mi mente toda esa situación, y eso que nosotros veníamos de una familia muy, muy humilde, pero el grado de abandono, de miseria, la idiosincrasia que tenía y que sigue teniendo exactamente igual de toda esa población, no se puede creer. Sí, no, a mí no me la contaron ni me la cuentan, Claro. porque Tercita, discúlpame que te interrumpa. Sí, vos sí, ahí, bueno, ustedes fueron muchos hermanos, y de alguna forma eran humildes, pero había una cultura del trabajo que lamentablemente se ha ido perdiendo. Y quiero, si se puede, y te animás a trazar como un paralelismo, digamos, a ese tipo de pobreza o de humildad que de alguna forma viviste con tu familia, a la que hoy, a partir muchas veces de la política del Estado, en las distintas provincias y en el país, se está haciendo, bueno, que cada vez esa brecha de pobres se vaya aumentando. sí, mira, te puedo hablar de mi familia y todos los colonos, toda la población de Villa Elisa y sus alrededores, es decir, en un altísimo porcentaje de población entrerriana que vino con las primeras camadas, diríamos que trajo Urquiza, esa gente la traían, venía a abrir montes, buscar hacer con sábanas, con Ah, frazadas, con lo que sea, una protección mientras levantaban ranchos de barro, mientras otros construían ladrillos, otros cortaban leñas en el monte para hacer cielos rasos, techo, lo que se pudiera. Pero, ¿qué pasó? La gente no esperaba nada del Estado, porque Urquiza le entregó eh, a cada familia, suponete, un pequeño manojo de herramientas, asadas, palas, arado, de mancera. No sé si incluía, creo que sí incluían, no sé si 2 caballos y 2 vacas, o una vaca por familia, y la tierra tenía un costo. Urquiza les vendía 25 hectáreas a cada familia y le entregaba eso también, que tenían que pagarlo. Es decir, que nada fue gratis. ¿Te imaginas que mis abuelos, mis bisabuelos que eran pequeños cuando vinieron acá, se crecieron con esa cultura? Por ni hablar del resto de los abuelos, padres, y estamos hablando de toda una población entrerriana que tiene esa cultura. Así que a los entrerrianos nadie le va a hablar, nadie le puede hablar de dádivas, porque una vez que el colono pagaba sus 25 hectáreas, si quería más, entregaba otras 25, por supuesto a pagar, y hay un libro del padre Rugier que lo grafica muy bien. Y después yo tengo la historia familiar, ¿viste? Que creo que en los 3, 4 primeros años que pudieron empezar a sembrar, ya devolvieron, le pagaron a Urquiza todas esas 25 primeras hectáreas y recibieron las otras 25. Y era un cupo que podía llegar a las 100 hectáreas, que era lo que se consideraba un espacio rentable para mantener una familia, teniendo, digamos, las necesidades básicas cubiertas ujú. a partir del campo.
así, y del trabajo, por supuesto, de las personas, del hombre, de la familia. Claro. Así que yo inclusive he participado en las épocas de cosecha, en la época que nosotros vivíamos en Arroyo Barú, un alto que hicimos de Villa Elisa a Arroyo Barú. Yo tenía unos tíos, era una tía hermana de mi papá, que tenían campos por Arroyo Barú, los Guifre, don Ajá. Joaquín y doña María Angélica Odiar de Guifre. Y yo iba en el verano, en las vacaciones, era nuestra salida de vacación más feliz, ir a la casa de tía Angélica a ayudar a las chicas, que eran dos, tres chicas mujeres que subían a las cosechadoras bueno, a recibir el trigo, coser las bolsas, ir tirándolas en el camino, y después cuando terminábamos la tarea de la cosecha, subirnos a un carrito y ir a recoger las bolsas, entre dos, tres, pero todas chicas, porque los varones estaban en el trabajo más pesado todavía. Así que estaban sobre la máquina manejándola o estaban haciendo otras tareas, porque eran también varios en familia, 5 o 6 primos teníamos ahí, que son los primos del alma con los que hemos crecido y nos hemos comunicado a una distancia toda la vida. Mm. Entonces, a nosotros no nos pueden hablar de recibir un solo centavo como limosna. Tristemente, esto se viene pergeñando hace unos cuantos años atrás. Fíjate, Paul, que en el país han emergido, yo le digo, las universidades truchas. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta hoy en día, después de 10, 12, 15 años, que fueron creadas para realmente resolver ¿cómo decirte? Un proyecto. Esta pandemia, realmente yo le llamo pandemia, no es ahora la que apareció con el COVID. Esta pandemia se viene pergeñando hace muchos años. ¿Qué pasa? Estas universidades, supuestas universidades truchas, les llamo yo, que han elegido la gente adecuada para ir lavando cerebros, porque no podés creer que una persona de la edad de mi hija, por ejemplo, 30, 35 años, no tengan conciencia de la cultura del trabajo o les parezca bien estar recibiendo una dádiva en lugar de tener un medio de vida que les provea lo que necesitan, aunque sea lo básico, ¿viste? Y el hecho de acostumbrarlos a esa asistencia, mal dicha asistencia del Estado, esa limosna del Estado, que yo creo que ya ha hecho y está haciendo estragos en las mentes humanas, porque ¿cuántas generaciones van a hacer falta para recuperar esa cultura del trabajo? No tengo idea, pero creo que van a pasar muchas, muchas generaciones, porque ya de por sí, con estos 15 años, 12 años de que empezó el tema de los planes, yo no tengo conciencia de exactamente cuántos años son, pero sé que son más de 10, 12, 15 fácilmente, que la gente Tercita, se acostumbró. claro, yo, hasta donde yo sé, digamos, que no sé mucho, arrancó con la vuelta de la democracia, con el plan PAN de Alfonsín, en lo que fue una Ajá. situación coyuntural, ¿sí? Era un momento crítico del país y se aplicó como medida coyuntural, pero después se fue transformando en algo estructural, evidentemente, porque después continuó con Menem y después continuó, vamos, con los que vinieron después, evidentemente. Entonces, algo que fue en su momento coyuntural, de momento, se fue transformando en una forma de política de Estado. Sí, sí, la verdad que sí. Y yo te digo, no, tampoco de historia, para mí los tiempos es lo que me falla, ¿viste? Pero sí, el 83, que es el año que nació mi hija, fue la llegada de Alfonsín, y sí, yo creo que el primer plan diríamos, que fue la primera piedrita que se puso a esta situación, ¿no? Fue la época de Alfonsín. Mm, Pero actualmente, muy tristemente, está muy, muy difundida. mm. Y fíjate las incoherencias del Estado, ¿no? Y de la vida. Eh, Resulta que a los jubilados le dan un 5%, ¿Qué vas a que hacer, significa Teresita? ¿Qué vas a hacer 906 pesos, creo, qué vas a hacer, digo, con de, esa ganancia? de aumento.
Y por otra parte, vos sabes perfectamente que la gente que cobra planes, que cobra 2, 3, 4 la asistencia por hijo, todas las mil cosas, llega a cobrar como 60, 70.000 pesos y sin hacer absolutamente nada más que tener hijos, sentarte en el rancho, lo que sea, porque tampoco ves que haya gran adelanto Claro, en la parte, diríamos, cultural del día a día. claro. Y, Que en y esto, bueno, Teresita, y en esto hay que ser claro que uno no está cuestionando a esa persona que recibe la asistencia, sino lo que uno cuestiona es, decir, la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer, como se dice habitualmente, ¿no? exactamente, sí, no, no, por supuesto. Yo no reniego absolutamente, no tengo nada contra las personas que reciben eso, porque tristemente ya lo tienen tan incorporado mentalmente y en su día a día que le parece lo más normal del mundo. Y solamente los que podemos razonar, porque tuvimos, gracias a Dios, otra educación, otra cultura, otra realidad cultural, eh, podemos observar que sí, como decís vos, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Esto es una situación que yo creo que va a empeorar día a día, porque pregunto, ¿qué va a pasar cuando hayan terminado de fundir el PAMI, que ya está más que fundido, el ANSES, el PAMI, no sé cuál es la institución? Pero, ¿qué va a pasar después, cuando no haya más dinero para sostener a esta gente? ¿Cierto? Ahora están cobrando las barbaridades y a la gente que tiene poder adquisitivo, que ha tenido que tiene un buen pasar, pero cuando eso no funcione más, ¿con qué se va a recuperar la cultura del trabajo? Si no va a haber quien tome un empleado, porque vamos a estar, esto de nivelar hacia abajo, yo creo que es lo más macabro que se pueda inventar, porque el nivelar para abajo significa que sí, hay todo un porcentaje altísimo de la población que va a seguir viviendo pobre, miserable, paupérrimamente, mientras va a haber un pequeño grupito que se siguió enriqueciendo y se va a mantener absolutamente rico y sin que se le mueva un pelo. ¿O pues viste algún político en Argentina que se haya bajado un centavo en este problema de la pandemia, de la cuarentena? Ni Mm. un encima justifican desde el presidente al último concejal, justifican que los políticos tienen que cobrar más dinero, pero no solamente más, un poquito. Fíjate, la Roberta cobra 450.000 pesos y con un descaro absoluto, casi le diría irónico, anuncia alegremente el aumento del 5% para los jubilados. Te digo que te toma, no sé, una indignación, una impotencia que, que te hace daño, ¿viste? De última, yo hay momentos que trato de no estar demasiado, digamos, informada, porque no te digo que me aplana, pero me da mucha tristeza, Mm. mucha tristeza, porque, no sé, alguien dijo el otro día, somos 5 millones de jubilados que podemos dar vuelta a una elección. El tema es que esos jubilados, esos 5 millones de jubilados, todos van a estar de acuerdo en dar vuelta a una elección. Si fuera que todos estamos un poquito más preparados, puede ser que sí, pero de lo contrario, van a seguir aplastando, van a seguir ninguneando, van a seguir diciendo que el jubilado es un gasto para el Estado, que el jubilado es un mantenido, cuando estos reverendos eh, toda la vida han sido mantenidos por el Estado, no han hecho jamás un gramo de riqueza para el país, sino que han dependido del Estado, y vienen a decir que el jubilado que trabajó 30, yo tengo 48 años de servicio 48. aportados. Ujú. Mi papá tenía, que había trabajado en el campo y después le pudieron reconocer todo eso. Papá tenía, creo, también cerca de 40 años
de aporte, porque él lo que le aportaron como moratoria que le pedían para jubilarse, le pagó papá, por supuesto, con la firma de la persona que por suerte todavía vivía, había trabajado en el campo. Y, y bueno, y mis hermanos todos han trabajado. Mira, Carlitos se jubiló, sí, Carlitos se jubiló en tiempo y forma, pero mi hermano mayor tenía 52 años de servicio, que falleció cuando estaba a punto de cumplir los 80, docente que se rompió, eso sí, se rompió el trasero en 2, 3, 4 trabajos porque lamentablemente tuvo un niñito diferente, con problemas de que había hecho una hidrocefalia cuando era bebé, que perdió la visión por esa hidrocefalia, que le cambiaron 5, 6, 7 veces la válvula mientras crecía, tuvo que, no me acuerdo si 17 o 21 operaciones para reimplantar la válvula esa que le ponen para eliminar el líquido cefalorraquídeo que le crece en exceso. Y bueno, y tuvieron, ya te digo, un nivel de gastos familiares tremendo, porque eran 6 los chicos, los hijos de él y de mi cuñada. Y bueno, ya te digo, los dos trabajando toda la vida, los dos docentes. Mi cuñada todavía trabaja y creo que cumplió los 70 o cumple este año los 70 años y sigue trabajando. Es decir, a nosotros no nos van a hablar de recibir dádiva. Sí. Y Teresita, ahí cuando hablamos mucho del campo, bueno, te criaste en el campo y el campo muchas veces, así como esperan los dólares ahora en diciembre y en marzo, muchas veces se los tilda de oligarcas y de tantas otras cosas. No sé qué mirada tenés un poco de a veces esa forma de Mirá, rápidamente llamarlos así. nosotros no vivimos si no tenemos campo, si no tenemos la gente del campo que trabaja de sol a sol, que invierte, que compra maquinarias para facilitar el trabajo, que compra las camionetas, porque critican las 4x4, critican, bueno, yo no sé ahora de marcas de camionetas, pero le critican que tengan un vehículo como la gente para trasladarse, para realizar realmente su trabajo. No, yo te digo que lo del campo es otra tremenda injusticia, porque ya viene de hace rato esa mirada despectiva hacia la gente del campo, como que sí, que son los oligarcas, que son estos, son los... Pero honestamente, si nosotros no tenemos quien trabaje el campo, no tenemos comida. Eso que es así de simple. Ujú. Y no hay mucho para discutir. Ajá, ahí está, ahí está. No, eso realmente, mira, ahora que salió otra vez todo el tema del campo, y lo triste, peor todavía el tema ahora de las usurpaciones, y que están bien elegidas las usurpaciones que se intentaron hacer, porque todo, absolutamente todo pasa por la política, y eso es lo peor que nos puede pasar, lo más triste que nos puede pasar, que todo tenga que pasar por la política. Tanto el tema de los jubilados, el tema del campo, el tema de la pobreza, el tema, todo es por el filtro y la mirada y las decisiones de la política. Mm, sí. Fíjate que yo siempre hago una comparación. Cuando yo entré a trabajar, vine a la Resistencia a trabajar en el campo, empecé a observar. El techo político estaba generalmente en la subsecretaría. Actualmente no solamente está, yo te hablo de la parte de salud porque es lo que conozco. Actualmente no solamente está en la parte de dirección, directores de hospital, en secretarios administrativos de los hospitales, en jefes de sala de los hospitales o jefes de servicio. Todo absolutamente pasa por el ámbito político. Si no es del cuadro político que está a la cabeza, no servís. Sí. Así que es muy lamentable lo que nos pasa. Es muy lamentable. Mira que yo soy absolutamente optimista porque tengo una mirada
hacia la vida muy positiva, para mí la vida es muy hermosa, pero esta situación que se viene empeorando te pone triste, Mm. porque aparte te sentís como atada de manos. Todavía podemos hablar, todavía podemos tener estos programas de radio que no sabemos hasta cuándo los vamos a tener, porque cuando empiezan a cercenar las libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión, ahí se nos pudre todo. Eh, Ruego a Dios que podamos seguir hablando, que podamos seguir compartiendo los que opinamos distinto a la situación que vemos alrededor, y que nos golpea y que nos sacude, que nos hace reflexionar y nos hace querer gritar y expresar nuestro disentimiento en muchos de los programas, de la manera de llevar el país. Porque yo no tengo, en ese aspecto no soy muy positiva de lo que se nos viene. Te decía lo de la pandemia en cuanto a la parte educativa y el cambio de los cerebros. Y bueno, y esta gente que está arriba, eso sí, los ricos, esos sí son los verdaderos ricos porque tienen todo el país afanado, eh, van a seguir con su plan, que lamentablemente no es un plan nacional exclusivamente, está respondiendo a intereses mucho más extensos, mucho más arriba. Eso es una pandemia realmente a nivel global, a nivel de todos los países. Sí. Teresita, ahí hablaste de la vida y quiero entrar ahí en poco lo que se está discutiendo por estos días. Bueno, de hecho aquí en Villa también estuvo un poco revolucionado el tema a partir de un proyecto de ordenanza de un partido político para proponer que Villa sea provida. Y quería, bueno, tener tu mirada un poco de todo esto que se está discutiendo, de la legalización del aborto, por otro lado los provida, un poco tu mirada de este tema. Bueno, como creo que ya te anticipé, absolutamente provida, me alisto en esa onda, eh, por razones obvias. Yo soy una mujer feliz, considero que la vida es hermosa y considero que todo ser humano que nació de un pequeñísimo huevo cigota tiene derecho a desarrollarse, y que desde el primer instante de la concepción, como dicen ¿cómo se dice? Las instituciones internacionales, nuestras, que el derecho a la vida es el derecho por excelencia, y que la vida comienza con la concepción. Yo soy absolutamente convencida de que es así, porque por más que te quieran decir que es un manejo de células, pero de células que son de seres humanos, y por lo tanto, si a los 7 días, ponerle, no estoy segura si en 7 o 14 días, hay latido cardíaco, que es una vida, que es un ser humano, si entre los signos vitales, lo primero, cuando una persona no se siente bien, que vas y le tomas el pulso. Si el corazón está latiendo, bueno, podemos mirar si late más rápido, late más despacio, y cuando deja de latir decimos está muerto. Quiere decir que cuando hay latido hay vida, y si nosotros vamos a cercenar esa vida, estamos matando, nos guste o no el término, estamos matando una vida que es un ser humano. Se puede discutir muchas cosas de qué época del embarazo, lo que sea, pero partamos de la realidad que con la concepción comienza la vida. Nosotros cercenamos ese embarazo, cercenamos una vida. No lo queremos llamar asesinato porque no sé cuáles son las disquisiciones legalistas o populares, no sé exactamente, pero de última es quitar una vida. Si no es un asesinato, yo no sé qué es, ¿viste?
Así que no, en ese sentido, mira, acompaño absolutamente a la gente que está peleando por la vida y por las famosas dos vidas, porque el otro tema es el gran tema del aborto, en cuanto a que hasta qué punto la mujer tiene derecho a decidir por su cuerpo. Perfecto, por su cuerpo nadie lo va a dudar, que puede decidir, pero por la vida de la otra persona que está dentro de sí, ya no, Mm, porque tu libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Y el otro, aunque no pueda decir, aquí estoy, quiero vivir, es una vida que está. ¿Y por qué alguien va a decidir sobre esa vida? sí. Por eso, yo en ese sentido creo, para mí está muy claro, ¿viste? Yo sé que es absolutamente discutible lo que yo pueda pensar, lo que pueda decir, pero mi convicción es esa y sé que es la convicción de mucha gente. Yo no creo que la famosa historia de los pañuelos verdes sea una mayoría, Mm. porque Teresita, y aquí, digamos, creo que muchas veces queda de manifiesto el tema de cómo es de la educación, ¿no? Evidentemente, hay cuestiones que tienen que ver con la educación, porque si uno está educado y tiene educación sexual, puede muchas veces decidir justamente sobre su cuerpo, y no una vez ya cuando el hecho está consumado. claro, sí, el tema de la educación, por eso te decía, cómo se vino ya preparando todo este terreno con cambios de cerebro, lavados de cerebro, para que, diríamos, la responsabilidad en la procreación se vaya perdiendo. Y por eso que tenemos, tristemente, la idea, eh, ya distribuida en muchas personas, de que la mujer puede decidir sobre su cuerpo y sobre el cuerpo de la otra persona que se está gestando. Y el tema del aborto y de las dos vidas, escuchaba uno de estos días un dato estadístico de la cantidad de muertes maternas que hay en nuestro país. Y realmente, si se tiene en cuenta la cantidad de muertes muertes maternas y muertes en mujeres, hablan de este problema como problema de salud pública. Ujú. El problema de salud pública no son las embarazadas que quieran o no abortar. El problema de salud pública pasa mucho más por el cáncer, por las afecciones cardíacas, por la diabetes, por la misma pobreza y miseria, la desnutrición que sí muchas veces entorpece los embarazos, entorpece la vida familiar porque las madres están destruidas, porque no tienen la alimentación necesaria. Entonces, que no me vengan a hablar, a decir que el aborto es un problema de la salud pública, porque si vamos al caso contando la cantidad de mujeres que mueren en un año, no tiene nada que ver con las que puedan fallecer por embarazos. Mm. Y bueno, de ahí yo creo que se puede tomar distintas posiciones de acuerdo a lo que vos creas o no quieras ver. Sí. Así que, no, en ese sentido sí, absolutamente de acuerdo con que el problema de los abortos no es problema de salud pública, absolutamente. Es problema de, ya te digo, yo creo que un grupo de malintencionados que está respondiendo a otras facetas de la pandemia a nivel global. Mm. El destruir la vida, Ujú. empezando por los viejos, que como dice nuestro presidente, los viejos son un gasto para el país, bueno, se tienen que morir porque ahora hay que mantenerlos hasta los 85 años, cuando la gente trabajó 40, 50 años para tener su ahorro para la vejez. Claro. Y bueno, así como pasa con los viejos, pasa también con la necesidad de limitar la población mundial.
Y en eso está visto que los grandes poderes del mundo están trabajando, pero a full con el tema de la disminución del ser humano sobre la Tierra. Y yo creo que todo pertenece a esta pandemia que te digo. Sí, sí. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero Sí, 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 comparto gran parte y de hecho, así como respeto a quienes piensan distinto, yo también, en ese sentido soy pro vida, así que, pero bueno, son puntos de vista, todos respetables, cada uno tendrá su visión y su mirada. Lo que sí por ahí, he visto y se ve, y no únicamente en este tema, sino en muchos, es muchas veces el nivel de agresión, ¿no?, que hay del que piensa distinto. Que eso sí, no, sinceramente no me lo banco mucho, en mi caso, y creo que en el caso tuyo tampoco, Teresita, que es ese nivel de agresión, ¿no?, del desacreditar al otro porque piense distinto, ¿no? Y creo que de esa forma, estamos un poco como estamos, ¿no? Por el fanatismo y por el hecho de que tienen que prevalecer las ideas de uno por encima de las otras, porque creo que así, no se construyen las cosas, así no se forjó un país, se forjó a partir de distintas ideas, me parece. sí, Paul, yo creo que yo no estoy absolutamente atacando, es decir, respeto absolutamente a la gente que piensa distinto. Por eso te decía que la culpa no es de mucha gente que piensa así, porque ya cayó en esta educación que ya estaba preparado para cambiar nuestros cerebros. Entonces la gente no es culpable, no es responsable porque generalmente hay gente muy joven que va a estudiar con unas ansias de aprender enormes y recibe tristemente lo peor, porque es, diríamos, el buscar a que se convenzan de que la vida en el fondo no vale nada. Mm, Entonces se puede hacer con ella lo que quiere. Estoy de acuerdo contigo en que es muy triste el nivel de agresividad, de agresión que hay hacia la persona que piensa distinto, sí, porque tenemos que aprender a convivir en nuestras sociedades con gente que no piensa igual, porque no todos somos iguales, no todos tenemos la misma preparación, no todos tenemos el mismo caudal de información para poder tener una postura personal, eh, ni vamos a pretender que sea igual a la de todos, ¿no es sí, cierto? sí, sí. Así que sí, Teresita, absolutamente de ca- acuerdo contigo en el tema de la agresión y de la agresividad que hay en el tratamiento de todos estos temas. claro, esta semana también trascendió otra cosa y con esto te voy a ir despidiendo y agradeciendo estos minutos un poco de reflexión, porque realmente después se puede compartir o no lo que puedas decir, Teresita, pero particularmente, yo te votaría como presidente. Eh, te iba a decir que hubo un caso aquí de un niño, un chico de 13 años, que, para enviar la tarea en Entre Ríos se sube a un molino, unos 15 metros, para poder tener señal de internet, tener datos y poder mandar la tarea. Y muchos, obviamente, que, salieron a destacar, digamos, el esfuerzo del niño. Pero en realidad, lo que aquí se está poniendo de manifiesto es muchas veces la desigualdad que hay, ¿no? Porque ahora yo estoy charlando contigo, vos estás ahí en el Chaco, en Resistencia, y a través de una conexión de internet podemos estar haciendo esto. Pero hay mucha gente que, así como no tiene acceso al agua potable, que es mucha gente que no la tiene, un recurso fundamental de la vida, hay muchos otros que no tienen acceso a la internet, a la conectividad, y en esta época que hemos pasado, donde hubo mucha clase virtual, se notó y mucho la falta de desigualdad, ¿no? De desigualdad que hay en cuanto a las posibilidades que pueden tener uno por encima de otros. Sí, mira, justamente ayer estaba mirando un articulito de un niñito que tendrá la edad de mi nieto. Yo tengo un nieto de 8 años. Eh, Gracias a Dios en la familia, la escuela maestra se ocupó mucho, en la familia la mamá apoyó mucho. Y yo creo que ayer justamente, después que hablé contigo, viste que quedamos que íbamos a hablar más tarde. Justo me trae mi hijo, me trae a mi nieto,
para ver si le podía ayudar porque la mamá no podía salir de su trabajo a un horario que puedan terminar de hacer las evaluaciones finales que están mandando las escuelas. Yo feliz de la vida porque he tratado de compartir todo lo que pude en la educación de Ian Daniel, se llama mi nieto, este año, ¿viste? Y bueno, nos pusimos a hacer la tarea. Y al ratito que él se va feliz con su tarea terminada, que la mamá le iba a mandar a la maestra la foto porque se comunican por WhatsApp. Ujú. Estuve leyendo primero lo del nenito del molino, mi vida, que vos decís, sí, la gente aplaudía el esfuerzo de la criatura o de la familia que lo apoyaba, pero también lo que vos decís es tan real, la desigualdad puesta de manifiesto. Eh, en cuanto a oportunidades y en cuanto a posibilidades. ¿Cuántos chicos tienen computadora en la casa? ¿Y cuántos chicos han podido tener una mamá que esté presente, un papá que esté presente, que se siente a hacer las tareas? Y también veía un videíto, un berrinche que hace un nene, que tendrá la edad de mi nieto, que la mamá encima lo estimulaba para que sigas, termine su tarea y estoy cansado, ya no doy más y me falta todo esto. Y la mamá le trataba de convencerlo, te falta poquito. Y lloraba y pataleaba, me hacía acordar tanto a las reacciones de mi nieto durante este año, que había días que, pobrecito, no, el tema no haber tenido escuela es pero gravísimo, es gravísimo. Yo creo que los que podemos reflexionar ahora y compartir las reflexiones, nos damos cuenta lo grave que ha sido y que es, sí, es grave para nuestros hijos, nuestros nietos que están absolutamente atendidos, que yo por lo que vi ayer, lo que hizo mi nieto en el examen que le mandaban a la profesora, está absolutamente preparado para aprobar su segundo grado, porque tenía lengua, tenía ciencias naturales, y realmente no hizo falta más que recordarle algo y ya él hacía su tarea. Me puso tan feliz, pero por otro lado también me hizo reflexionar tanto respecto a lo que vos decís de la desigualdad absoluta. Por otro lado, tengo una persona muy cercana que la mamá no la inscribió siquiera porque como que estuvo dando vueltas para inscribirla los últimos días antes que empezaran las clases, pasó la fecha de comienzo de clase y entró la cuarentena. Esa nena no sé qué va a hacer este año porque no, al no estar inscripta, por supuesto no tuvo tareas. Al no tener tareas, no tener absolutamente ninguna conexión con la escuela, y yo creo que entraría ya a quinto grado. Es decir, hay situaciones tan tristes, y no he de hablar de la gente del campo. La vez pasada leíamos en Jujuy, había una familia que también caminaba como 5 kilómetros por día o más para subir a un cerro donde tenían señal para poder recibir los WhatsApp y las tareas de la maestra, que estaba por supuesto en un pueblito cercano. Ellos caminaban al revés, digamos, para bajar al pueblito, caminaban, ponete, todos los días para ir a la escuela, pero para poder hacer las tareas tenían que subir a la montaña, a un lugar donde tenían señal para poder realizar las tareas. Y eso también fue otra situación que te hace pensar en la absoluta desigualdad que hay de posibilidades para que la educación no se hubiera, ¿cómo se llama?, perjudicado tanto. Sí. Teresita, un gusto como siempre. En cualquier momento te llamo de vuelta para seguir reflexionando, porque la verdad que me encanta. Y la verdad que, como te digo, si después hay quienes puedan compartir o no lo que cada uno tenga para decir, sea lo tuyo o lo otro, pero lo bueno es esto, de poder escucharnos, y que cada uno tenga su mirada de la cosa. Bueno, Paul, para mí es un placer también. Te confieso que estaba un poco nervioso hoy. Eh, sí, porque esto de la imagen medio que me descolocó, ¿viste? Eh, pero bueno, había sido que no es tan grave. No, 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 no. yo soy muy, muy torpe porque aparte, ¿sabes qué?
mi memoria me está fallando mucho, dicho sea de paso, y de pronto me enseñan cosas y la repetición en el enseñarme las mismas cosas medio que hace que la gente, los adolescentes que están a mi alrededor, medio que no lo entienden o por ahí les molesta un poquito, ¿viste? Que yo estoy preguntando la misma cosa, entonces, ay, ayer cuando dije, uy, otra cosa que tengo que aprender. Claro, Pero claro. bueno, no había sido que es tan grave. Vos me lo facilitaste mucho, te mando vos. Entonces, Bueno. no, si yo tuviera que hacerlo, no sé cómo se hace. Teresita, te mando Hola, ha un beso sido un grande. placer. Bueno, lo mismo digo y estoy a disposición cuando quiera que conversemos algo. Seguro que Eh, sí. vos, vos sabés que yo te voy a hablar sin tampoco de lo que pienso eh, y que como gracias a Dios puedo estar más o menos, estoy lúcida sobre todo, que esa es la primera gracia que Dios me da. Claro, acá Eh, tengo unos mensajitos, mira, dice Rubén Amoroso, buen día, Magia, buen día amigo, buen programa. Nora Baliatore dice, buen sábado, hermoso programa para reflexionar. Dice Nora, también yo la voto, hoy cuando decíamos que yo te votaba como presidente, y dice, no se puede llevar la bandera de las diferencias sociales, aquí no hay héroes, solo un Estado ausente, si se destaca el esfuerzo y compromiso de ese alumno. Sí se destaca el esfuerzo y compromiso de ese alumno, pero obviamente que hay una ausencia del Estado que está puesta de manifiesta en esta situación como en tantas otras, esa que nombrabas de Jujuy también y tantas otras replicadas en el ancho y largo del país. Fíjate que ahora con todo el tema de que cómo están las instituciones para que comiencen las clases, resulta que no había si no había clases, no había, los maestros tuvieron que reinventarse absolutamente para hacer un sistema de enseñanza distinto y ahora resulta que van a empezar las clases, no están las instituciones preparadas. ¿Qué hicimos todo este tiempo? Es como cuando empezó la famosa cuarentena que nos dijeron vamos a encerrarlos para preparar las instituciones. Vino el aluvión de casos de COVID, tampoco estaban las instituciones preparadas. Es decir, ¿a qué estamos jugando? El Estado está jugando con nosotros. Es decir, el gobierno de turno está jugando con nosotros, con la educación, con la salud, con los profesionales, con los no profesionales, con la población en general, con la gente más pobre, con la gente más rica. Es decir, está jugando con todo el mundo, pero ellos no se tocan un centavo de su sueldo. Sí, Eso vamos a decir, la desigualdad, la bandera de la desigualdad antes que nada. Eso creo que es lo más triste, ¿viste? sí, Pero bueno, creo que lo importante es que podamos dejar un mensaje positivo para todo el que nos escucha, sí. que la vida es linda Mm, y que peleemos por la vida, que peleemos por la paz, por sí, la comprensión, por la tolerancia, que es lo que muchas veces nos falta y que todo esto que nos toca vivir de negativo lo podamos revertir en una actitud hacia la vida positiva, que nuestro granito de arena se va a sentir en el gran desierto que es el mundo. Yo de esto estoy convencida y creo que eso lo aprendí muy chiquitita, de que no importaba lo que pensaron los que estaban alrededor, yo tenía que hacer lo que yo sentía, lo que yo creía que estaba bien, lo que yo sentía que era mi deber, mi obligación y mi derecho. Así que en ese sentido te digo, Paul, considero que estos encuentros así son importantes, son lindos. Pues fíjate, yo te conocí a vos a través del sonido, a través de la radio, eh, y fíjate cómo podemos compartir una cantidad de cosas y coincidir en muchas de las claro. opiniones. Y Yo creo que antes, Teresita, me en el imaginaba, país, en el mundo, ¿eh? digo que antes de verme, porque primero fue todo por audio, me imaginabas de ojos claros y rubio. Ah, bueno, yo lo único que me faltó imaginarte la pelada. Lo demás es como que la parte física no te quería poner imagen porque no sabía qué onda, ¿viste? Claro. Realmente. En realidad Pero, esto no es pelado, sino que es el look de verano, el descapotable de verano. perdón, este, no es la obligatoria, diríamos.
Tere, te mando un beso grande y gracias por Mismo digo, y estos bueno, y a minutos. todos los que escuchan, que todos los que podemos compartir una misma opinión, que la hagamos saber, que la hagamos conocer, que no tengamos miedo, porque se está instalando la cultura del miedo también, con muestras muy tristes, pero no, a no tener miedo, la vida es muy bella y es imposible no vivirla siendo felices. Ese es mi mensajito. Bueno, y si alejas la cámara te vamos a despedir con eso, así con un plano correcto. Ahí está. Teresita, te mando un beso grande. Bueno, también para vos un abrazo enorme y ojalá podamos conocernos personalmente en algún momento. Si Dios Pero es quiere, muy importante si que Dios quiere podamos va a ser conversar, así, que va a ser podamos así. vernos a través de la cámara. Un Un beso. abrazo. Teresita Odiar, desde el Chaco, desde Resistencia, reflexionando en esta mañana de Conectados. Es nacida en Villa Elisa el 18 de marzo del 43. Charlamos en qué es de tu vida hace unos meses atrás, pero ahora queríamos reflexionar un poco con ella porque es un libro abierto. Realmente una persona con la que da gusto hablar. Después, como decimos siempre, uno puede estar de acuerdo o no, puede coincidir o no, pero los argumentos los tiene y la vida y el recorrido que ha tenido a partir de haber estado muchos años en el Impenetrable, en Chaco, de haber acariciado y palpado la pobreza, como lo decía en un rato atrás, bueno, hacen que hable desde un lugar de haberla vivido, de que nadie se la contó. Teresita Odiar pasaba aquí en un nuevo Conectados.